Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Bien, ahora vamos a ver la prueba de Lewis, Bini y Federic en la práctica. Ustedes ya saben que la prueba compara la percepción por vía ósea a nivel de mastoides con la vía cartilaginosa a nivel de trago. Mastoide acá, que ya veníamos aplicándolo en varias pruebas. Trago es este cartílago que tienen acá adelante. Vieron que este es trago y este es antitrago. Este es el trago. Voy a colocar el diapasón, lo apoyo en el trago y ocluyo el conducto. Entonces, voy a comparar como si el sonido reaparece cuando lo coloco en trago. Entonces, ¿cuál va a ser la consigna al paciente? Yo le voy a colocar el diapasón detrás de su oreja. Cuando usted lo deja de escuchar, me avisa. Yo se lo voy a pasar adelante, tapándolo al conducto con el diapasón, y usted me va a decir si lo vuelve a escuchar o no. Eso es toda la consigna. Entonces, ustedes ponen en vibración el diapasón, lo colocan en la mastoide, y cuando el paciente manifiesta que ha dejado de escuchar, lo trasladan al trago, y si este paciente les contesta que sí lo escucha, entonces digo que Lewis, Bini y Federic, ósea menor que trago. ¿En qué situaciones me va a pasar eso que no me va a pasar en la práctica? Porque yo solamente la voy a tomar a la prueba en los casos de hipoacusia conductiva. Pero ¿en qué casos sí va a reaparecer? En un sujeto con audición normal y en uno con perceptiva. ¿Por qué? Porque el sujeto de audición normal, si yo le tomara esta prueba que no debo tomarle, o el de la perceptiva que tampoco debo tomar una prueba complementaria, me pasa que cuando yo lo coloco en el trago lo sigue escuchando. El sonido se hace presente otra vez. Eso pasa porque el sujeto de audición normal, ¿no es cierto? Recuerden que cuando ustedes lo ponen al diapasón por vía ósea lo va a escuchar el tiempo, ¿no es cierto?, necesario hasta que la intensidad o amplitud de ese diapasón, ¿no es cierto?, vaya disminuyendo y se equipare con el nivel de ruido que ustedes tienen en el ambiente. Entonces, cuando ambos se equiparan, ustedes ya dejan de escucharlo. Entonces, cuando el paciente me dice ya no lo escucho más, lo coloco a nivel de trago, ocluyendo el conducto, y ¿qué ocurre? Esa amplitud de vibración va a vencer el cartílago, lo va a atravesar, ¿sí? Va a pasar por el conducto y por el oído medio porque no encuentra ninguna oposición patológica, y eso hace que lo vuelva a escuchar, ¿sí? Entonces el sonido vuelve a hacerse presente. Entonces ese paciente escuchó, ¿no es cierto?, en trago más que en ósea. Pero como el orden de notación es OT, digo que es ósea menor que trago. Entonces se entiende que escucha más por trago, por ósea escucha menos tiempo. Ahora, en el paciente que tiene una hipoacusia perceptiva o neurosensorial, también va a escuchar por vía ósea si la pérdida es leve o moderada. Va a escuchar un tiempo más corto que el de audición normal. Pero obviamente cuando él dice ya no lo escucho más, si yo se lo coloco nuevamente en el trago, el sonido reaparece, ¿sí? Como yo no espero el tiempo de reaparición, cuánto dura para compararlo, a mí me interesa que reaparece. Entonces ese sujeto tiene, ¿no es cierto?, otra vez en la prueba de Lewis, Bini y Federic, ¿no es cierto?, ósea menor que trago. Eso me va a pasar si yo lo tomara tanto en un paciente de hipoacusia perceptiva como en uno de audición normal. Ahora, en estos dos casos no se toman las pruebas complementarias. ¿Qué pasa cuando el paciente tiene una hipoacusia conductiva? Que es a lo que las pruebas complementarias van dirigidas, y es a lo que a nosotros nos interesa y debemos comprender. Pero obviamente tenemos que tener el parámetro de qué pasa con el que tiene audición normal y qué pasa con el de perceptiva. Yo le pongo el diapasón, ahora vamos al sujeto que tiene audición normal. En el oído derecho, por ejemplo, y tiene una conductiva en el izquierdo. Audición normal, sí, en el izquierdo, al revés, hagamos audición normal en el izquierdo y en el derecho tiene la conductiva. O sea, que tenemos un Weber que lateraliza al derecho, tenemos un rine positivo para el oído con audición normal, tenemos un Schwab normal, y para el lado derecho, que tiene la hipoacusia conductiva, tiene un rine negativo, un Schwab alargado. Entonces yo decido tomar un BIN, tomé el BIN y el BIN me dio negativo, o sea que el sonido no reapareció cuando lo puse en situación de bidosia absoluta. Y ahora quiero tomar Lewis, Bini y Federic. Entonces le digo al paciente que le voy a colocar el diapasón detrás de su oreja. Cuando él deje de escuchar me avise, se lo voy a colocar
sobre el cartílago que tiene acá, le voy a ocluir el conducto y me avisa él si lo vuelve a escuchar. Entonces, ponemos en vibración el diapasón, este oído es el que tiene la conductiva, lo colocamos en la mastoide y ¿qué va a ocurrir con este paciente? Vamos a esperar a que nos avise cuando ya no lo escucha. Pero recuerden que este paciente tiene aumento de reserva coclear y escucha mucho tiempo. Él ahí me dice, ya no lo escucho. Entonces, lo paso. Me dice, no lo escucho. Lo escucho tanto tiempo por vía ósea que la amplitud de vibración de ese diapasón ha disminuido tanto que cuando yo lo coloco en el trago no lo puedo escuchar por dos motivos, porque disminuyó la amplitud de vibración, o sea, la intensidad que generaba ese diapasón, y es insuficiente para poder vencer la barrera que va a encontrar patológica, ya sea a nivel de oído externo o de oído medio, o sea, en el aparato de conducción. Entonces, obviamente que el paciente ya no lo va a poder escuchar. Entonces, en el caso de que el paciente solo escuche en vía ósea y no reaparezca en vía cartilaginosa, yo digo que el BIN, es la prueba de Lewy, BIN y Federic me da ósea mayor que trago o signo mayor que T, que es la respuesta que yo voy a tener siempre que sea una hipoacusia conductiva. Ustedes en una hipoacusia conductiva jamás van a tener ósea menor que trago. Nunca lo va a escuchar en el trago. ¿Por qué? Porque la intensidad de ese sonido ha disminuido tanto que es imposible que venza la barrera patológica que encuentra a nivel de oído, o externo, o medio, o en ambos, en definitiva una lesión en el aparato de conducción. ¿Está? Bien, ya continuamos viendo las otras pruebas.